Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Comenzamos entonces esta parte en la cual nos vamos a dedicar a la otra pata del trípode. Venimos del análisis, vamos ahora a la supervisión, para pensar los obstáculos, y las aperturas quizás posibles. Se pusieron de manifiesto en la reunión anterior tantas cuestiones de poder, ¿no? Yo pensaba cómo recobrar el poder de la palabra, más que el poder de las personas o de las instituciones, ¿no? Y bueno, esa es un poco la propuesta en relación a la supervisión, ya que la supervisión es un dispositivo que de por sí llama mucho a la posibilidad de una asimetría que puede resultar para bien y para mal, digamos, ¿no? Un poco la propuesta que hicimos a los invitados fue tomar en cuenta y pensar, digamos, la posición tanto de supervisados como de supervisores, ya que todos hemos sido supervisados, todos supervisamos, y entonces poder pensar las posiciones desde ambos lados, desde esa experiencia. ¿Por qué? Porque revisar las modalidades de supervisión, cómo nos enfrentamos a la supervisión, cuáles serían aquellas modalidades que darían lugar a poder llegar a ocupar una adecuada posición analítica, o cuáles modalidades pueden llevarnos más bien a una enseñanza dogmática. Entonces me parece que poder revisar este dispositivo puede dar lugar a pensar en aperturas. También les propusimos pensar qué trajo de nuevo, si lo trajo, el dispositivo online. Si esto lo podemos pensar como oportunidades quizás de derribar fronteras, como se hablaba hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasó en las supervisiones online? Bueno, esta sería un poco la propuesta. La coordinación la vamos a hacer con Laura Guardarrosa, que es integrante de la Comisión también de Transmisión y Formación. Yo no sé si me presenté. No me presenté. Bueno, entonces vamos a empezar por el comienzo. Yo soy Cecilia Lauriña, soy parte de la Comisión de Formación y Transmisión, y soy de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, la coordinación la vamos a hacer con Laura Guardarrosa, que es integrante de la Comisión también de Formación y Transmisión, y es analista titular de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Porto Alegre. Nuestros invitados, a los cuales les doy la bienvenida, y muchas gracias por acompañarnos hoy con sus ideas, los voy a presentar a todos ahora, cosa de que después las ideas fluyan. Un poco la idea, yo cuando pensaba en esta presentación, me acordé de la canción Todas las voces todas, ¿no? Y un poco la idea es eso, que fluyan las voces, que escuchemos a los analistas en formación y que nos escuchemos entre nosotros en las distintas posiciones que hemos ido atravesando a lo largo de la formación. Bueno, la primera invitada es Elisa Casasia, que es analista en formación de la Asociación Psicoanalítica de Asunción. Luego va a hablar Luis Vivó, que es miembro de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya, en función docente, supervisor y analista del instituto. Luego va a hablar Carlos Barredo, que es psicoanalista de Abdeva. Y por último, esperemos que llegue, Fernando Orduz, que es miembro titular no didacta de la Asociación Colombiana de Psicoanálisis. Ya está Bueno, con nosotros. ya está con nosotros, bienvenido Fernando. Bueno, ahora me late más tranquilo el corazón. Bueno, que fluyan todas las voces todas. Adelante. Entonces, Elisa. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecida con la Comisión de Transmisión de FEPAL, que nos da un espacio a los analistas en formación para poder plantear ciertas
incomodidades, ciertas preguntas que nos vamos haciendo en este camino, ¿verdad? Para comenzar y abrir esta mesa de diálogo, traje algunas ideas, algunas experiencias que les voy a ir contando. Como analistas en formación, atravesamos cada uno por un camino y una institucionalidad diferente. En esas diferencias existen diversas experiencias acerca de la supervisión didáctica. Cada experiencia difiere de otra, en especial por la sociedad a la que uno pertenece. Es decir, de la cantidad de supervisores que cuenta la misma, el tipo de vínculo que se tiene con los analistas en formación, la mirada del supervisor sobre lo didáctico y la línea teórica con la que uno se conecta y cuenta en su sociedad. A continuación, comentaré algunas situaciones de colegas en sus experiencias de supervisión. Por un lado, existe, conversando con colegas, la imposibilidad de elegir al supervisor, ya que la sociedad no cuenta con supervisores disponibles. Es decir, se corre el riesgo de llevar una supervisión durante 2 años con un supervisor que uno no eligió. Situación que en lugar de favorecer a los fines de la supervisión, uno se encuentra desmotivada, esperando que la misma finalice para cumplir con el requisito de la formación. Pensando en esta experiencia y la posibilidad de lo 100% virtual que trajo la pandemia, me pregunto si para una supervisión es realmente necesario lo presencial. ¿Qué podría haberse afectado en este dispositivo? Vale más esta normativa que el deseo del analista en formación de elegir a su supervisor más allá de que no pertenezca a su sociedad. Por otra parte, si bien no fue en el contexto de supervisión oficial, sino en un congreso, un analista en formación presentó un caso clínico en una mesa clínica y el supervisor didáctico de la mesa fue tan duro con esta analista en formación que él mismo luego de muchos años no quiso volver a presentar trabajo. Entonces ahí surge otro cuestionamiento. ¿Cuál sería la función didáctica en una supervisión? Aportar al analista en formación una mirada diferente sobre el caso o demostrar en esa diada de trabajo quién tiene más conocimiento y poder. Personalmente tuve la experiencia de tener una supervisión totalmente presencial y otra por supervisión totalmente virtual. Ambas aportaron a mi formación. Entonces, ¿se podría considerar la posibilidad 100% virtual como algo nutritivo y enriquecedor para la formación de analistas? Ya que por sobre todo, algunas sociedades no cuentan con suficientes supervisores y en consecuencia también con diferentes miradas teóricas. ¿Cuál sería el mayor obstáculo para poder institucionalizarlo? Y como una última reflexión, me surge este cuestionamiento. 2 supervisiones oficiales de 80 horas o de 2 años, o 4 de 40 horas o de 1 año. Lo dejo para pensar, ya que el enriquecimiento de la mirada y la formación se deben a las variables que pueden presentar los diferentes casos y los diferentes supervisores. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elisa. Qué interesante, ¿no? Porque en las asociaciones grandes pensamos mucho en la elección del paciente para la supervisión. Y cómo cuando abrimos la mirada, ¿no? Como se hace en FEPAL, asociaciones que pueden ser mucho más pequeñas, vemos que el problema es la elección del supervisor, ¿no? Lo cual amplía la mirada y también la problemática. Creo que esto es muy, muy importante para tomar en cuenta. También se planteaba desde el ILAP esto, ¿no? Y en este sentido creo que esto ilumina también la cuestión de, bueno, lo presencial o lo virtual. Bueno, sigamos adelante. Entonces ahora le doy la palabra a Luis Vivó. Bueno, agradezco a la Comisión de Formación y Transmisión y a Cecilia Lauriña por la invitación. Estoy muy contento de estar en esta mesa con estos compañeros
Bueno, vienen fuertes las analistas en formación. La intervención de Elisa fue provocativa y ya nos hace arrancar con propuestas sobre la mesa. Voy a tomar algunos de estos puntos que ella trajo, pero quiero empezar con algo que mencionó Cecilia en la presentación, y me pregunto, ¿qué supervisor se animará a decir hoy que lo que hace es enseñar saberes dogmáticos, sirviéndose de alguna manera de su posición, saber, poder? Yo creo que nadie se reconoce en ese lugar. Aunque esta realidad exista, si nadie se siente tocado por el problema, es probable que lo que hablemos aquí se quede aquí. Entonces voy a empezar la provocación de Cecilia, pero por un camino alternativo, para también unirme con lo de Elisa. Voy a comenzar con el término supervisión, que siempre resultó controversial, y que el término control, personalmente, no me parece que mejore la cosa. Pensando en las transformaciones necesarias, me resulta raro, bueno, y por tanto curioso, que no se haya podido modificar por una denominación que nos resulte más adecuada. Con curioso quiero señalar que la permanencia del término supervisión en esa inercia, hay algo a interrogarnos sobre ese instituido. Supervisión. Lo decimos y se establece un acuerdo de hecho que hace que nos resulte innecesario o impertinente cualquier pedido de aclaración. Suponemos que estamos todos de acuerdo. Pero en los hechos, bueno, como dijo Elisa, se le llama supervisión en psicoanálisis a prácticas muy diferentes entre sí, o que a veces lo único que tienen en común son los aspectos formales, reglamentarios, la supervisión curricular, por ejemplo. No estoy proponiendo, de todas maneras, unificar criterios o calificar ni establecer categorías de prácticas. Pienso más bien que sería útil reconocer y hacer más visible la diversidad de prácticas a las que llamamos supervisión o control, festejar la diversidad, pero reconociéndola. Voy a poner ejemplos. En los congresos, bueno, en este caso que recién relató Elisa, se le llama supervisión a la presentación de material de un analista en formación, seguida por la intervención de un analista que debe mostrar su agudeza clínica. Cuando sale bien, la escucha de diferentes aproximaciones al hecho clínico es una experiencia enriquecedora. Acá el foco se pone en el caso. Otra modalidad, no sé qué pasó con la pantalla. Estás. Está bien. Otra modalidad de supervisión es la grupal. Y aquí dependerá del dispositivo que se construya, si el saber se ubica centralmente en el supervisor o circula. Y además, ¿dónde se pone el foco? En el paciente, en la transferencia del analista y o en la producción grupal que resulta de los juegos transferenciales que se activan. También están las supervisiones bipersonales, pero puntuales, de un número acotado de encuentros, como las que tuvimos oportunidad de realizar con OCAL. Y las supervisiones más prolongadas en el tiempo, que son las que todos conocemos, que a su vez tenemos que dividirlas en aquellas institucionalizadas, las curriculares, y las que están por fuera del circuito institucional. Hay otra, pero con estas que señalé alcanza para mostrar la diversidad. Sé que de lo que se trata en este encuentro es de hablar de la supervisión que integra los programas reglamentados de la formación en nuestros institutos. Pero creo que puede resultarnos útil estar advertidos de que hay otras y reconocer la polisemia del término. Uno de los ejes conceptuales que históricamente dividieron las aguas es y ha sido el objeto de la supervisión. ¿Dónde poner el acento sobre lo que se supervisa? ¿En la cura del paciente o en la posición del analista? Helen Deutsch fue una de las primeras que escribió sobre esto a pedido de la IPA, y fue muy clara ella. Ella ponía el foco en el paciente, tanto que reconocía como dificultad para llevar adelante la tarea de supervisión
el hecho de no haber visto alguna vez al paciente. Por eso le pedí al analista ser transparente a la hora de transmitir los decires del paciente. El otro extremo lo representa la postura de Vilma Kovacs, que pertenecía al grupo de Budapest. Para ella lo que se trataba de controlar no era tanto la cura del paciente como la posición del analista. Pero para ella la dificultad del supervisor surgía en aquellos casos en que los supervisandos no estaban en análisis con ella. Se fue al otro extremo, proponiendo que los dos análisis, el personal y el de control, debían realizarse con el mismo analista. Estas citas no tienen solo valor histórico, esta polaridad de alguna manera se mantiene en la actualidad y tiene consecuencias prácticas en nuestros institutos. Por ejemplo, una pregunta que podemos hacernos a partir de esto. ¿Qué cualidades debería tener el supervisor? ¿Cuáles serían los requisitos a tener en cuenta para habilitar a un analista en función de supervisor? Si ponemos el acento en el cuidado del paciente, que el supervisor demuestre que es un buen analista, exponga su destreza clínica, sea capaz de mostrar desvíos y proponer correcciones, oficiando como un buen modelo a seguir, bueno, eso puede ser un requisito suficiente. Pero si el acento lo ponemos en la posición del analista en su acto, más que en el acto mismo, lo que habría que pensar es cuál es la mejor práctica y, por tanto, qué condiciones debería tener aquel que pretende supervisar, para el que se inicia logre legitimarse él como analista, con un pensamiento propio. La supervisión es un dispositivo donde se trata analíticamente los efectos de la experiencia analítica. Pero, como la experiencia analítica es única, esto nos ubica en una zona de conflicto inevitable con las normas institucionales que por definición son para todos. Esta es una tensión histórica, pero también actual. Nos tenemos que seguir preguntando, ¿qué de los instituidos expresados en los reglamentos se sostiene como auténtica necesidad formativa del analista y qué por necesidad de la institución o de sus miembros? El marco legal es necesario porque ordena y protege, pero se lo puede, o más bien se lo debe poder cuestionar. Todos tenemos experiencia desde de los dos lugares, en prácticas de supervisión fuera del circuito institucional. Todas las conocemos bien. Son las que surgen cuando el analista, sin obligación, decide supervisar porque reconoce una falta en sí mismo y una necesidad. Pensar las diferencias de esta con las que se realizan en el marco institucional nos puede dar pistas para mejorar. Por ejemplo, la frecuencia exigida en los tratamientos, la alta frecuencia, hoy funciona como garantía de una buena transmisión, como estímulo para trabajar mejor o como obstáculo e invitación para la transgresión. Otro aspecto. Si de lo que se trata es que el supervisando produzca una apertura del trabajo con la experiencia del inconsciente, mantenga su capacidad de interrogación abierta y pueda descubrir las formas de control fantasmático que están obturando su escucha. ¿Por qué? Y tomo acá otro planteo de Lisa. ¿Por qué debe supervisar a un mismo paciente durante 2 años y no puede supervisar a más de un paciente, con el mismo supervisor o con otro? Ojo, no se trata de desconocer algo que todos sabemos, lo útil que es la supervisión de un tránsito analítico más o menos prolongado, todo lo que se puede desplegar y profundizar en ese trabajo. Sin negar esto, quizás se pueda buscar mecanismos para que el analista en formación pueda trabajar en supervisión una clínica variada, teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta en distintas situaciones clínicas. Bueno, creo que estoy en el tiempo, entonces no me quiero extender, dejo por acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis.
Bueno, se van desplegando temas muy interesantes, ¿no? Porque fíjense que Elisa planteaba por qué 2 años con el mismo paciente, por qué no 1 por año sería, ¿no? 40 horas. Luis habla de las variadas clínicas que indudablemente podrían dar lugar a que se despejen más los puntos ciegos de un analista. A uno no le va bien con todos los pacientes. A veces con uno que supervisa 2 años le puede ir fenómeno y por ahí con otros no. Entonces me parece que esta variedad también haría una profundidad del proceso, ¿no? Y por otro lado, Luis trae una pregunta que pocas veces se ha hecho, que es, ¿qué habilita a un supervisor? Porque se habla mucho de la habilitación de los analistas, pero ¿qué es lo que nos habilita a ser supervisores? Me parece que ahí hay algo para poder pensar, ¿no? Bueno, seguimos entonces escuchando a Carlos Varado. Adelante, Cali. Bueno, en principio agradezco la invitación del Comité de Transmisión de CEPAL y la oportunidad que se me brinda de intervenir en este ámbito que es de lo más amigable que uno encuentra en la escena institucional del psicoanálisis, o por lo menos donde uno se siente más en casa. Habíamos combinado en entregar un punteo acerca de lo que íbamos a hablar, y cosa que hicimos. Lo que vi después me pareció, por lo menos que tanto en la intervención de Elisa como en la de Luis, tenían un texto que seguían, como que lo hubieran armado un poco más. Yo no hice eso, por lo cual mi intervención seguramente va a ser un poco más desordenada, pero me da la oportunidad de intervenir en relación a lo que ya dijeron, como iniciar un intercambio entre nosotros, porque me parece que eso es un poco el objetivo central de esta actividad. En mi ordenamiento, en el punteo inicial, me di cuenta que quería enfatizar la diferencia entre, que ya muchos enfatizaron, entre lo institucional y lo instituyente. Es decir, ¿qué es lo que instituye a un analista como tal? Porque entiendo que en ese sentido el análisis didáctico y la supervisión operan en el mismo sentido. De lo que se trata es cómo instituir un analista. Y es por eso, me parece a mí, que lo que decía Luis, que el término supervisión, pero sobre todo el término didáctico, para cualquiera de los dos, es paradójico, casi un oxímoron, porque en esas experiencias no hay que enseñar nada, nada que sea enseñable, ¿no? Un análisis en especial, lo único que podría enseñar es acerca de la experiencia del inconsciente, cosa que no se enseña en ningún dispositivo de enseñanza. Es imposible hacerlo. Solo bajo transferencia eso puede ser accesible. En ese sentido, la supervisión comparte eso. Por eso era interesante lo que decía Luis de las pruebas históricas con los modelos de supervisión o las formas de concebir la supervisión que se pudiera tomar como análisis de control, y decir que el mismo analista pudiera ejercer las dos funciones, cosa que después se descartó. No sé si se descartó, pero bueno, cambió en las prácticas institucionales, tampoco sé si por las mejores razones, pero bueno, se entiende que eso funcionara en una misma línea, porque de lo que se trata es que es una experiencia bajo transferencia. Entonces, quería diferenciar.
eso que me parece que es lo instituyente y que también en lo que Luis contaba estaba presente en eso de, bueno, puede haber supervisiones que no son institucionales, ¿no? Institucional es aquello que está pensado o está organizado como para cumplir ciertos requisitos que alguien tiene que cumplir para ser reconocido por la institución como analista, ¿no? Todos sabemos que hay una tensión entre lo que es institucional y lo que es instituyente, una tensión que a veces favorece que alguien pueda ser instituido como analista, otras veces no, obstaculiza eso, ¿no? Y eso es como la experiencia que todos hemos tenido. En este sentido, yo pensaba que intervenir en este ámbito, en el ámbito de un encuentro de institutos, es no perder de vista que vamos a intercambiar acerca de una actividad normatizada por los institutos. Es decir, hay reglas y normas a cumplir en los institutos en el contexto de dispositivos institucionales de requerimientos, ¿no? Continuidad en el tiempo, duración, frecuencia, que deben ser cumplidos para que alguien sea reconocido como analista en el marco de una institución. Eso, para lo que llamamos supervisiones didácticas o supervisiones de formación, es algo imprescindible a tomar en cuenta, ¿no? No nos podemos apartar y pensar que estamos en el ámbito de alguien que supervisa porque tiene interés en supervisar, porque algo de su práctica lo interroga y porque quiere revisar la forma en la que se ubica ante el material que lo interpela, o sea, cómo se ubica como analista. Esa es otra experiencia, no es la experiencia institucional. O sea que no discutimos en abstracto sobre la práctica de la supervisión, sino sobre las condiciones concretas en que transcurre en nuestras instituciones, el efecto y el valor formativo que tiene, y qué de las estipulaciones institucionales favorecen el instituir a un analista y qué lo complican, ¿no? Algunas de las que se plantearon, bueno, lo digo después porque me parece que el nudo del planteo sigue siendo, para mí, eso que decía, la experiencia del inconsciente como aquello que no puede ser enseñado. La paradoja de lo didáctico en ese sentido, y el dispositivo analítico como estructuralmente ajeno a cualquier intención educativa. Entonces, la cuestión es, ¿a qué atendemos en una supervisión? ¿No? ¿Qué escuchamos en una supervisión? ¿Cómo y en qué sentido tratamos de ayudar a que el supervisando oriente su escucha del inconsciente en su práctica? ¿No? Estas son, digamos, problemáticas habituales en todas las supervisiones que llevamos adelante en este marco, ¿no? Es decir, ¿qué escucha alguien? ¿Escucha eso que produce, eso que convoca al sostener el dispositivo transferencial? Es decir, hacer una oferta de palabra. Cuando uno provoca eso trae efectos. Se produce material analítico. ¿Lo puede escuchar el supervisando? Y si no lo escucha, ¿por qué? Digamos, si uno escucha algo que el supervisando no escucha, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo se ayuda a alguien a que escuche eso que ha provocado y por lo tanto que pueda intervenir en relación a eso? Sus intervenciones tienen relación con lo que escucha, porque a veces escucha algo que no puede incluir en sus intervenciones. Y cuando interviene, uno como supervisor escucha, piensa que las intervenciones apuntan más a
encajar en ciertos marcos teóricos, sobre todo si es el del supervisor, ¿no? Es decir, dejarlo contento. Pero no siempre eso va en la línea de lo que podría ayudarle a llevar adelante un análisis. Una cuestión acerca de los modelos en las supervisiones y en la forma de concebir la práctica analítica, ¿no? Yo creo que hay dos que complican. Uno es el modelo médico, ¿no? De eso se ha dicho mucho. En el panel anterior, cuando se hablaba de lo profano, supongo que en relación al escrito o al libro de Agamben sobre profanaciones, pero profano es un término del escrito de Freud en el 26, sobre el análisis de los legos acerca de los problemas con Reich. Eso sigue siendo una complicación en la mayoría de nuestras instituciones. Algunas han zafado de esa, pero en general casi todas las instituciones tienen como requerimientos para que alguien ingrese como analista en formación que tenga graduación como médico o como psicólogo. A mi juicio, eso a esta altura de la soirée es decididamente empobrecedor para las instituciones que se llenan la boca de las interdisciplinas y de abrirse a la comunidad y de abrirse a las otras formas de saber. Siempre estamos abiertos para afuera, pero no abrimos la puerta para que esa gente ingrese y no que nos venga a contar como invitados lo que piensan del psicoanálisis, sino que puedan practicarlo, que puedan ingresar a la institución, hacer una formación, enriquecerse ellos y enriquecer a las instituciones con las perspectivas que brindan. Eso yo creo que es una deuda que tenemos pendiente en muchísimas de las instituciones, disfrazada muchas veces de cuestiones legales. En la Argentina es notorio. Pero yo insisto, me parece que nuestras instituciones habilitan a alguien a que sea reconocido como psicoanalista. No habilitan un ejercicio profesional, ¿no? Entonces, un analista podría ejercer tranquilamente como tarotista, como cualquier otra cosa, pero podría ejercer como analista, no es un problema legal. Estamos llegando al tiempo, Cali. Bueno, quisiera parar dos cositas. Uno, lo de las asimetrías, ¿no? Me parece que la cuestión de la asimetría en una operación que se desarrolla bajo transferencia es de estructura, ¿no? Que eso se convierta en ejercicio de un poder es un disparate en cualquier sentido y impide aquello que hay que instituir. Lo otro es lo que se dijo del coraje, ¿no? Lo que decía Elisa, o lo que se reconoce incluso con Natalia en el panel anterior, el coraje de decir. Yo pienso que eso no hay que alabarlo en los candidatos, en los analistas en formación. Es algo que las instituciones tienen que llevar adelante. Para resolver estos problemas que surjan con la virtualidad y todos los cambios que eso necesariamente va a implicar y todo lo que está en juego, más allá de idealizar los dispositivos virtuales como antes idealizábamos los otros, me parece que lo que cada institución tiene que poder hacer es tener el coraje de resolver qué es lo que piensa que es mejor y proponer eso y llevarlo adelante sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Las instituciones pueden hacerlo, si es que tienen el coraje, claro. Gracias. Bueno, gracias, Cali. Vos pasás el tema de la valentía o el coraje de los candidatos de las instituciones. Y creo que de esto se venía hablando, ¿no es cierto? Si esta oportunidad que brinda la pandemia va a resultar en una posibilidad de cambio, si las instituciones se van a animar a cambiar, ¿no?
Lo que Cali trae me parece que un poco enhebra lo anterior, tanto de Elisa como de Luis, porque él puso el énfasis en la institución, en lo instituyente y en la transferencia. Y yo voy a adelantar una preguntita, un comentario a esto, ¿no? Es cierto que la transferencia implica asimetría por estructura, pero me parece que no podemos dejar de mirar en las instituciones, o de reconocer que en las instituciones, de eso en muchos momentos se hace un uso y un abuso del poder, ¿no? Ahí quizás podríamos hablar de las enseñanzas dogmáticas, por lo menos para pensarlo, digo, ¿no? ¿Qué uso se hace de la transferencia? Por otro lado, yo pensaba que si bien en nuestras instituciones la supervisión es didáctica y es obligatoria, y desde ese punto de vista no hay opción, hay que supervisar sí o sí, uno podría decir, ¿y qué lugar queda para el deseo y para que se establezca una buena transferencia? Sin embargo, me parece que en este sentido también tenemos que reconocerle a los institutos o a la formación psicoanalítica de nuestras instituciones, que a veces es un facilitador. Yo alguna vez esto lo he discutido con Luis, ¿no? Que a veces se empieza por obligación y después se le toma el gusto y se puede reconocer cuán valiosa es la supervisión. Gente que si no entra a una institución, por ahí no supervisa nunca. Yo he conocido muchos casos. Entonces me parece que ahí también tenemos que reconocerle a la institución ese lado, ¿no? Donde desde lo institucionalizado se puede llegar a hacer un buen uso de la práctica de la supervisión, que es imprescindible por otro lado. Bueno, seguimos con entonces Fernando Orduz, que no lo estoy viendo en pantalla, pero sé que anda por acá. Fernando. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, Cecilia. Bueno, Sí, sí, hola, aquí hola, estoy. ahí te veo. Hola, hola. ¿Cómo Bienvenido. estás? ¿Cómo te va? Adelante. Bueno, Ya te presenté, no primero sé que si todo, estabas, pero estás no presentado. estaba, no está bueno, vale, vale. Bueno. No, primero que todo, darte las gracias, Cecilia, a vos y a Cecilia Rodríguez por la invitación a este panel con este grupo de colegas y amigos. Veamos, mucho de lo que se ha anunciado ya es lo que hemos puntuado para hablar. Voy a hablar entonces mucho más breve, voy a plantear unas 4 o 5 ideas. Quisiera comenzar por lo que anunció Luis, lo de la diversidad, ¿sí? Como que hay una diversidad de cosas que bajo la sombrilla de supervisión se hablan, y yo creo que precisamente lo que estamos es en eso, en un cambio de paradigma de la uniformidad por el paradigma de la diversidad. Creo que eso, no es que eso sea nuevo, eso ha sido toda la vida, pero creo que hoy lo que se está haciendo es evidente, se está haciendo una explicitación de la diversidad. Y creo que así como hay identidades trans hoy, pues las supervisiones también son trans, ¿sí? Es decir, ese modelo uniforme que Luis está tratando de transmitir, que se ha reproducido institucionalmente, hoy tiene que darle cabida a una diversidad. Voy a anunciar simplemente una cosa que está de moda, yo no sé si bien o mal, que son los working parties, ¿sí? O los foros clínicos, o que es una forma de acercarse al material clínico, que es una forma diversa de acercamiento al material clínico. Te voy a seguir la corriente a Luis, llamémoslas diferentes, pero si las vamos a llamar diferentes, ¿qué es lo que el poder va a instituir como formación oficial? Y ahí es donde a mí me surgen las preguntas o las inquietudes. Me parece que estamos en un momento en que tenemos que empezar a reformular y a reformar. Eso en últimas es la esencia de la modernidad, ¿no? La esencia de la modernidad es la reforma. Entonces, de alguna manera, tenemos que estarnos revisando continuamente, revisando nuestros dispositivos pedagógicos, revisando nuestros conceptos, y parte de esa revisión, que asumo que este panel tiene que ver con eso, es revisar el concepto de supervisión como se ha venido realizando hasta ahora, para precisamente pensar estas formas diversas, ¿sí? Luis decía la vez pasada que hablábamos, y esta vez esas lecturas del material clínico de un congreso no son supervisiones, pero también son formativas, ¿sí? También algo acontece en ese tipo de espacio, algo acontece, ¿sí? Yo no digo que esa sea la que se tenga que instituir, porque en un proceso formativo pues hay 16 semanas o 30 semanas, lo que cada institución realice, pero me parece que lo que tenemos que empezar a cuestionarnos es sobre el modelo de uniformación de supervisión que hemos venido realizando, cada institución en su particularidad, cada institución en su singularidad,
y repensar bajo qué otros modelos alternativos o trans de supervisión estamos hoy en tránsito, porque además el prefijo trans es el prefijo de transferencia, no solamente de la identidad de género. Estamos en un periodo en tránsito, estamos pasando siempre de una época a otra época, y me parece a mí que cada nueva época tiene que revisar sus conceptos. Entonces, frente a ese paradigma uniforme, por así decirlo, del siglo XX, hoy estamos frente al paradigma de la diversidad. Y creo que esto obedece a ese punto. Un segundo aspecto, perdón, que quería mencionar es un poco el que traía Elisa, cuando hablaba de estos modelos en los cuales el supervisor operaba como este gran maestro que tiene un gran saber, ¿sí? E imponía su saber sobre el analista en formación. Y aquí viene a mí la segunda reflexión que me interesa, que ya le enunciaste, Cecilia, y es la relación de la asimetría y del poder. Yo asumo que la asimetría es propia de todas nuestras relaciones humanas, porque tenemos asimetría de saberes, tenemos asimetría de temporalidades de permanencia en una institución, asimetría de lecturas, asimetría de experiencias. En ese sentido, yo recuperaría que cuando yo hago este ejercicio de supervisión, entre comillas, lo que estoy haciendo es un encuentro clínico con otros colegas que tienen saberes, perspectivas y lecturas diferentes. Y que en aras de una comprensión compleja, porque el inconsciente es complejo, el inconsciente nunca lo vamos a poder delimitar, nunca lo vamos a poder leer, ni vamos a tener un modelo único. Lo que vamos a armar es como un modelo para armar, así un poco haciéndole eco al escrito de Cortázar, 62 modelos para armar, ¿sí? Me parece que lo que tenemos que tener son modelos para armar, para pensar un paciente. Entonces, la asimetría para mí está en eso, ¿sí? No en este supervisor que tiene un saber que es mayor que uno, ¿sí? Y que opera a la manera de la educación del siglo XIX, la letra con sangre entra, ¿no? A mí a ratos me molesta un poco dentro de nosotros, es que hay que frustrarse al paciente, pero más que enunciar la frustración es considerar un goce sádico en la frustración del otro, porque en ese goce sádico de tener yo un saber sobre el otro, se la clavo al otro. Y cuando digo se la clavo, estoy hablando en un lenguaje anal, ¿sí? Es clavársela al otro y es mostrarle mi dominación. Yo sé más que tú, ¿sí? Y ese yo sé más que tú, no sé, tenés un saber diferente. Y digo saber, es decir, S-A-B-E-R, ¿sí? Ve el material desde otra perspectiva. Y yo estoy en sintonía con este tipo de asimetría. Entonces, todas nuestras relaciones son asimétricas. Lo que tenemos que hacer es evidente dónde está esa asimetría de la lectura de un material. Y yo estoy un poco en contra de ese ejercicio del poder, que es el ejercicio del poder donde yo soy el que sé y vos sos el que no sabes. Que me parece que parte del... En latín, cuando uno estudia la etimología de ciertas palabras, uno se encuentra con unas cosas muy interesantes. Adultum es el que ya se formó, y adolescente o alumnum es el que está en proceso de formación. Cuando uno llega a la meta, uno ya es un adultum. Y muchas veces infantilizamos nuestros procesos formativos. Infantilizamos porque vemos a nuestros colegas en formación como que les falta algo. Pero a mí también como adultum o como supervisor también me faltan un montón de cosas. Entonces, no solamente le falta al otro que está en proceso. A mí como adultum también me pasa, por eso la educación es un proceso continuo. La pedagogía es un proceso continuo. Entonces, me parece que uno tiene que revisarlo. Le estoy haciendo eco a lo que decís, Cecilia. Tenemos que revisar cómo se entiende el concepto de asimetría, ¿sí? Y cómo hace juego el poder en ese tipo de relación. Yo quisiera traer un criterio, un concepto de un pedagogo colombiano que fue candidato a la República de Colombia y nunca ganó, que se llamaba Antanas Mockus, que él decía que los procesos pedagógicos tienen 3 procesos. El primero, cuando el estudiante sabe reproducir la regla, la sabe reproducir, la sabe enunciar. ¿Sí? El segundo, cuando sabe si la regla se está aplicando bien o no. ¿Sí? Y el tercero, cuando el conocimiento de estos procesos permite generar conocimientos nuevos. Y él dice que los procesos educativos muchas veces llegan hasta el nivel 2, es decir, hasta reconocer cómo es la norma y reconocer si se está aplicando bien o si se está aplicando mal. Pero que los procesos educativos fallan en el punto 3. Es como generar nuevos comportamientos y nuevos conocimientos a partir del conocimiento de la norma. Entonces, los procesos formativos nuestros, muchas veces, y aquí entro al tercer punto que quiero tratar, que es el deseo del supervisor. El deseo del supervisor es muchas veces querer reproducir su modelo, reproducir y reiterar su modelo
en la mente de sus supervisandos. A mí eso me parece peligroso. Si el deseo de supervisar mío es, lo voy a decir en colombiano, yo no sé si eso funciona en Latinoamérica, tirar línea. Es decir, que mis ideas se puedan reproducir, eso se decía en mis épocas del Partido Comunista, que hay que tirar línea, ¿sí? Tirar línea es que yo tengo que formar a la gente, ¿sí? Dentro del modelo marxista-maoísta, ¿sí? O marxista-leninista, pero el marxista-trotskista está equivocado, ¿sí? Es decir, a mí me preocupa en el deseo de supervisar que lo que a mí me anima a supervisar sea la reproducción de mis ideas en el otro. ¿Sí? Me preocupa mucho eso y creo que mucho supervisor desea supervisar para colonizar pensamientos. Y me parece que la magia de la supervisión es permitir que el otro encuentre su propia forma y que de alguna manera conozca mi modelo de funcionar, conozca mi modelo de pensar, conozca mis normas, cómo son mis normas de pensamiento como supervisor, para desmontar esa supervisión y él poder armar su propio estilo. No reproducir mi estilo, que es lo que a mí me preocupa de los sanos, del winnicottiano, del bioniano, del lacaniano, del freudiano, que lo que acaba haciendo es una reproducción de estos mismos modelos mentales o de uno como supervisor. ¿Sí? Entonces, me parece que eso es una cosa para tener en cuenta. Otros dos puntos, el de la virtualidad, que también tocaba Elisa, ¿no? Sí, sí, ok, listo. Me parece que estamos enfrentando... Cortito, digo, nada más. Sí, otro cambio de paradigma, y es el cambio de paradigma que nos enfrenta a la virtualidad como una nueva forma de comunicación que ha hecho una transgresión de los límites y de las fronteras. ¿Sí? Y esa transgresión de los límites de las fronteras la tomo como concepto, ¿sí? No solamente el límite geográfico, no solamente la frontera del Estado-nación, es la frontera conceptual. Y un poco haciéndole eco a lo que dice Elisa, yo no entiendo hoy por hoy, yo siendo colombiano, yo por qué no puedo supervisar con alguien de Chile o por qué no puedo supervisar con alguien de Brasil. Creo que la virtualidad nos está dando una nueva forma de congregarnos como comunidad, ¿sí? De congregarnos como colectivo que está un poco más allá de las fronteras. Además, porque la invención de la frontera fue una invención del siglo XVIII, ¿sí? Sí, o del siglo XIX, ya me está fallando la memoria, pero es un invento de los Estados-nación. Pero ese concepto de límite no existía geográficamente o a nivel político. Las tribus no tenían al menos ese concepto como lo tenemos nosotros. Y por último, una gran preocupación. Esto del decir y del hacer, que compartimos con Luis y con Carlos y con Elisa cuando hablamos, y es esto que estamos diciendo acá, este panel que estamos trayendo acá, estas voces que estamos trayendo acá, sí van a hacer un efecto o una transformación al interior de nuestras instituciones. Yo lo dudo. Nuestras instituciones muchas veces se cierran y esto acaban siendo muchas veces, perdónenme la expresión, masturbaciones mentales que no afectan y no tocan el núcleo de nuestros procesos formativos, ¿sí? Porque esas personas no participan de estas discusiones, no se abren al diálogo, ¿sí? No se abren al debate, el debate sano, no para decir que yo tengo razón, el otro tiene razón, sino para escuchar los fundamentos y poder tejer, ¿sí? Entre 2, entre 3, entre 5, entre 50, ¿sí? Una nueva posibilidad formativa, pero nuestros núcleos formativos a ratos, ¿sí? Son como balines de acero, o sea, son impermeables. ¿Sí? Y me parece que estas discusiones tienen que permear de alguna u otra manera nuestros procesos formativos. Bueno, no me alargo más para seguir en la discusión más adelante. Bueno, muchas gracias, Fernando. Pero de esto se hablaba en el panel anterior, ¿no? Lo decía Carlino, justamente, que estas cosas tienen que servir para animarnos a cambiar, para que las instituciones tengan coraje, no solo los analistas jóvenes, no los analistas en formación, ¿no? Sino poder quizás revalorizar el psicoanálisis desde otros lugares, no solamente desde los reglamentos, ¿no? Vos traías la simetría y le diste como otro sentido la simetría, ¿no? Porque es cierto que la simetría está, va a estar, es necesaria y hay asimetría de saberes, pero creo que, de saberes y de muchas cosas, pero me parece que lo importante que podríamos pensar hoy es cómo se transmite ese analista supervisor que tiene más experiencia, que tiene más poder, cómo lo transmite, ¿no? Porque me parece que ahí es donde está el riesgo de los abusos de poder, de que el deseo del supervisor sea un deseo de poder, no tanto de supervisar, ¿no? Y bueno, me parece que en este sentido pensar cómo es la transmisión en la supervisión, ¿no? Cómo podemos afinar nuestros dispositivos para que esa supervisión sea habilitante, y cómo los supervisores quizás tendrían que mostrar cómo llegaron a su saber hacer. Porque nos muestran su saber, pero a veces no el caminito que hicieron para llegar ahí, ¿no?
Esto me parece que sería interesante para el desarrollo de la formación psicoanalítica. Bueno, yo no hablo más, vamos a las preguntas. Muchas gracias a los 4, han traído ideas sumamente interesantes, así que vamos a ver qué nos traen los asistentes. Laura, vos tomaste algunas preguntas, tenés algunas, o las vamos leyendo del chat, decime si vos... Cecilia, perdón, mientras tanto, nada más quería como que hacer como una pequeña acotación, ¿verdad? De que si creo que por un lado está esto de cómo se transmite el saber, que es ya desde el supervisor con el supervisando, y por otro lado está lo institucional, que es en qué lugar queda el deseo del analista en formación de poder elegir a quién le va a transmitir o quién va a ser el que le transmite ese saber, porque creo que a partir de esa institucionalidad a veces hay ciertas barreras en donde uno no puede acceder realmente al supervisor a quien quiere elegir, vamos a decir, para que pueda transmitir este saber. Entonces creo que hay dos puntos, desde lo institucional y desde, bueno, el vínculo humano que se genera entre el dispositivo, vamos a decir. Gracias Elisa, creo que pones el punto ahí en algo sumamente necesario de pensar. Bueno, a ver, Laura, vos ibas a leer algunas intervenciones, podés, no sé cómo está tu micrófono, si no las voy leyendo yo, decime. ¿Voy yo, Laura? Estás silenciada, Laura Ward. Tienes que abrir tu micrófono, por favor. No se te escucha, espera un poquito. Juan. A ver si tú puedes abrir tu micrófono, Laura. Estoy solicitando para que se desmutee. Bien. Ahí, Ok. perfecto. Sí, bien, bien. Há muitas manifestações que se fizeram durante as falas dos colegas. Atualmente a Suzy está com a mão assim querendo falar. Suzana? Suzana, está cerrado o teu microfone. ¿Me escutan, por favor? ¿Pueden escuchar? Susi, ahora sí. Sí, Buena. la palabra, sí. Bueno, como que este encuentro está muy bueno y ya desde hoy temprano, cuando Natalia trajo las dificultades con el análisis, las dificultades que tenían en algunas sociedades, yo escribí, y ahora lo quiero traer también, porque también vale para las supervisiones. Creo que cada sociedad tiene que tratar de que se vayan modificando las cosas contra las que quieren luchar. Me parece que eso en todos lados uno tiene que sobreponerse a las dificultades. Y en ese sentido, por ejemplo, para ser analista del instituto y poder analizar a los analistas en formación, en nuestra asociación logramos que después de unos años de estar en el ejercicio de ser analista, se pueda ser también analista de quienes ingresan. Y eso fue algo que lo logramos los miembros. Pero bueno, más allá de eso, con respecto a la supervisión, yo discrepo en muchas cosas con Orduz, y quería traer algunas. Yo creo que el supervisor no tiene que transmitir ni enseñar. Yo creo que el supervisor, los que estamos en ese lugar, muchos por lo menos lo tratamos de hacer desde un lugar de la escucha y de poder, desde ese lugar que tenemos una distancia con lo que es el paciente, tal vez a veces a uno le resuenan cosas diferentes
que al analista que está en la función con su paciente, y ahí se da un intercambio que puede ser fructífero para el analista que está en formación, y es fructífero para el supervisor en el ejercicio de ese lugar. Me parece que cuando se dice que, por ejemplo, es un lugar de poder, sí, depende de cómo se ejerce ese lugar y de cómo el análisis nos ha atravesado a cada uno, ¿no? Bueno, yo quería traer estas cosas porque creo que colocarnos en un lugar en donde a bandazos, por ejemplo, decimos que no es buena la supervisión. Yo creo que siempre todo es mejorable, pero creo que los que ejercemos el lugar de supervisor, lo ejercemos desde un lugar en donde compartimos y tratamos de escuchar no solamente las palabras del analizando, sino también qué sucede en el encuentro. Creo que algo de eso apuntaba Luis Ribó en lo que escuchaba, y también, bueno, algo Barredo, pero creo que tenemos que ver desde ese punto de vista lo que tiene que ver con esas funciones. Yo voy a transmitir una experiencia que en nuestra institución, cuando yo estaba siendo directora de enseñanza, se dio la situación de alguien que no quería continuar la supervisión con quien estaba supervisando, y se acercó a enseñanza y lo manifestó. Y ahí lo que yo le dije es que, bueno, que hablara con el supervisor que estaba en ese momento ejerciendo la supervisión, y que ella necesitaba hacer un cambio, porque sentía que no estaba pudiendo pensar, o lo que sea, que en términos generales, y pasaba a otra supervisión. El supervisor le habilitó el tiempo que había estado y continuó en otra. Y en esa otra ella no se limitó a cumplir el tiempo establecido, fue mucho más allá. O sea que también tenemos que abrirnos a dar la posibilidad de que se elija, de que se cambie. No sé, yo quería transmitir un poco estas cosas que asocié escuchando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Susi. Bueno, ¿alguien más? Acá no han pedido la palabra, han opinado, han comentado. Si no piden la palabra... Hay muchos pedidos de palabra, sí. No, a ver, acá me sale Mónica Santolaya. Lo demás son comentarios. Esther Chaim, Susi Silva, Magdalena Filgueira y Mónica Santolaya. Bueno, adelante. Acá está. Esther Chaim, sí. Susi Silva ya está. Entonces vamos a Esther Chaim, después Magdalena y después Mónica. Perfecto, gracias. Bueno, yo tenía un par de cositas apuntadas después de escucharlos. Una, la pensé y pido la palabra justo antes de que Fernando lo dijera, pero lo voy a reiterar, y otra, Cecilia, justo antes que lo dijeras, pero lo voy a reiterar. Bueno, esto un poco como con visión de analistas en formación y bueno, estando en el proceso. Primero creo que algo que tal vez no salió, pero se ha visto muchísimo en las actividades de OCAL, que lo quiero resaltar, es, ojo, no todos como en mi nombre, sino más bien es como resaltando, muchas son opiniones del grupo que estamos formándonos. También es la persecución vivida desde la supervisión, ¿no? Como la persecución que se vive en la cantidad, no la cantidad de horas, pero de pronto esta flexibilidad que Susana decía del cambio, no la hay en todas partes, ¿no? O más bien en muchas no las hay. Entonces, persecución en muchos sentidos. Hay veces, ¿no?, que se pierden todas las horas, que yo escuché a Susana y decía, bueno, espero que le hayan avalado las horas, porque supervisó, ¿no? Entonces, creo que el tema de la persecución desde distintos ámbitos es algo que lo viven mucho los analistas en formación. En algunos puntos no creo que no sea del todo sana, un poco de persecución todos la vivimos, pero me parece como importante señalarlo. La otra, y va como con mi comentario, que lo quiero resaltar, que lo puse hace ratito, de lo que estaba diciendo Carlos Barredo, que decía que bueno, que también hay temas internos, ¿no? Entonces que por favor levanten la voz dentro de los institutos. Creo que el tema es que muchas veces no se puede levantar la voz, ¿no? Y muchas veces, pensando en el analista en formación, levanta la voz y es callado,
Entonces sí, creo que desde el otro lado decir, levanten la voz, por favor. ¿Y qué pasa con los que sí la levantamos y nos dicen, mejor mantente callado? ¿No? Porque pasa, y pasa bastante, ¿no? Y como les digo, puede ser que unos no se animen a hablar porque los van a callar y otros se animan a hablar y los cortan en seco. Entonces no sé qué tanto se puede resolver esto dentro de la institución, ¿no? Si lo dejamos como en una carga de resuélvanlo. Y pienso, no solamente por darle la voz a analistas de información, no dudo que pase mucho esto con otros miembros, ¿no? Porque creo que hay muchos miembros que también se les dicen, calla, ¿no? No queremos esas voces dentro de nuestra institución. Entonces creo que va por los dos lados, ¿no? Incluso tal vez hasta más fácil decirlo como analista en formación que como miembro que no los están dejando, ¿no? Y en esa misma línea pienso que también hay un tema cultural, donde pienso, digo, yo soy venezolana y tal vez por el tema de la migración lo veo un poco más, pienso que por ejemplo en Venezuela o en Argentina, que viví un ratito allí, veo que hay como mucho más la posibilidad de levanten la voz. Y las comparto. Yo no sé, por ejemplo, en México, que son como un país mucho más pasivo en ese sentido, creo que también hay algo cultural que es como que se mantiene mucho más abajo. Todas estas diferencias culturales, si bien queremos creer que psicoanálisis igual en todas partes, creo que está atravesado por muchas cosas, entre esas la cultura. Y en ese sentido, pienso que lo que decía Fernando al final, de que justo yo lo estaba pensando cuando pedí la palabra, que es que el problema no creo que sea los que estemos acá, la verdad. Los que estamos acá traemos los cambios, traemos el diálogo, traemos estas ideas, pero la mayoría de a quien hay que llegar estos mensajes no está acá. Y se dio en varias discusiones de OCAL, que decíamos, bueno, lo hablamos entre los analistas de información o traemos a los miembros, ¿no? Y decíamos, no, primero los analistas de información para procesarlo. Yo creo que esta es como una segunda etapa de, ok, ya llegan los miembros y luego, bueno, pero hasta ahí no hay que llegar, ¿no? Hay que llegar a estas voces que se puede traer. Entonces, bueno, no, para no extenderme, gracias por la mesa, muy interesante y para seguir pensando. Gracias, gracias. Bueno, tenemos a Magdalena Filgueira, dale Magdalena, después Mónica Santolaya y Lili Pérez son los que han pedido la palabra. Bueno, dale Magdalena. Celebro esta posibilidad de encontrarnos en acuerdos y en desacuerdos, sí, Esther, para ir avanzando en lo que podamos en cada institución hacia pensar, repensar estas cuestiones de la formación de los analistas. Creo que la teoría y la práctica tienen que ir juntas. Esto un poco para dialogar con Luis Orduz, en el sentido de no podría concebir una práctica sin una teoría, ¿no? Y bueno, cuánto y cómo nos han permeado, qué autores, qué analistas, ¿no? Por ejemplo, Lacan, ¿no? En esto de, tal vez no se trate de simetrías ni de asimetrías, sino francamente de disimetrías. De pronto en esto coincido un poco con Mariano, en la extranjería de una mirada habilitadora, de una voz propia, la voz del analista en formación, disimétrica. Es mirar la cuestión desde un lado distinto radicalmente. ¿Y cómo habilitar? Primero, la voz propia, que va de la mano del estilo del analista en formación. Ahora, en esto de las escuelas tenemos una herencia que tal vez haya que volverla legado para elaborarla, y es la psicología del yo, de los inmigrantes europeos en plena Segunda Guerra, con una persecución enorme, es así, de vida o muerte, que gestaron, ¿verdad?, en América, me estoy refiriendo a Lowenstein, a Hartman, ¿verdad?, la psicología del yo, que propugnaba la identificación con los aspectos sanos del yo del analista, como analista o como supervisor, en fin, en la función en la que estuviera, ¿sí? Y bueno, ¿por qué no interpelamos? ¿Por qué no intervenimos eso? ¿No? Porque eso da poder. Esa es una línea de poder. Que el analista se instale en que tienes zonas sanas, libres de conflicto, en las que el analista en formación tenga que identificarse. Traemos una herencia, tal vez, y yo justamente me hago legado de eso, de que en APU
destituimos esa función, ¿no? Y no le vimos una virtud tempranamente, no le vimos una virtud a propender a una identificación con aspectos sanos, una alianza con aspectos sanos del analista, ¿sí? Entonces, de ahí se abre esta posibilidad de una mirada disimétrica, distinta y radical, habilitadora a los tropiezos con los que todo analista se encuentra y en formación con los de la formación. Me parece que ahí está la virtud, ¿no? Veíamos también en algún encuentro de Lacan en IPA con Cali, con Carlos, que Lacan propone llamar a esto desde las artes plásticas anamorfosis. Según desde donde yo miro lo que acontece, lo que encuentro. Pero mi mirada tiene que habilitar a esa otra mirada, que va a ver otras cuestiones, otras cosas, ¿sí? Este es un poco mi aporte. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Mónica Santolaya. Y yo les voy a pedir que nos vayamos acotando un poquito en el tiempo, porque antes de terminar, que terminamos a las 4, me gustaría dar una vuelta por la mesa. Así que, bueno, adelante, Mónica. Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad yo tengo dos preguntas que me he estado haciendo y que las quería compartir desde la mesa anterior, porque estoy escuchando que todos por momentos hablan de instituto y por momentos hablan de institución. Y yo creo que uno de los problemas es lo separado que los institutos están de las instituciones que lo alojan. Los institutos parecieran ser islas dentro de las instituciones que la alojan. Algo de esto creo que ha estado en el malentendido que se produjo con este encuentro mismo. ¿Sí? Yo creo que ha habido un malentendido, o por lo menos como yo lo he leído, ¿sí? Yo creo que ha habido un malentendido entre los presidentes de las instituciones y los institutos. A ver, más allá de un montón de otras consideraciones, nada tiene una causa única y lo tenemos todos a esta altura re claro a eso. Pero yo entiendo que hay una problemática entre, digamos, cuando hablamos de instituto, no hablamos de institución, hablamos de una parte de la institución que es el instituto. Esto es una relación que no es sin conflicto y que me parece que merecería a la hora de pensar la formación ser incluido. Y otro punto que quiero señalar es, si vamos, pero esta es una pregunta, ¿no? Si vamos a pensar en que hay una transferencia a la institución, como institución de IPA, que transmite el psicoanálisis y entre otras cuestiones transmite la formación a otras personas, transmite el métier del psicoanalista a otro, ¿sí? Ahora bien, hay una transferencia a la institución, a nuestras instituciones IPA, porque dentro del psicoanálisis hay un montón de otras instituciones que no son de IPA, pero nosotros somos instituciones que estamos hermanadas o estamos vinculadas a través de la IPA y de nuestra propia federación. ¿No vamos a trabajar sobre una transferencia a esto? Bueno, yo me lo estaba preguntando desde hoy a la mañana cuando escuchaba las aportaciones, porque en realidad pienso que la institución no solo es una metáfora de un super yo, sino que también tiene, en todo caso podría ser una metáfora de otros aspectos. Gracias. Perdón. Gracias, Mónica. Bueno, Liliana Pérez. Sí, ¿se me escucha? ¿Se me ve algo? Porque Sí. yo no me veo. Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Pero voy a tratar de ser breve. Tomando un poquito lo que decía Mónica, me parece que sí, que lo que estamos haciendo me parece que es una práctica en relación a la transferencia que tenemos con la IPA y cada uno con su institución. Si no, no estaríamos reunidos acá
me parece, y los años que nos ha llevado grandes discusiones sobre este tema. Otra cosa que quería, y las transferencias siempre sabemos que hay negativas y positivas, o sea que tenemos de todo un poco. Una cosa que me gustó muchísimo fue escuchar a Esther Chain. Mucho gusto, Esther, la verdad que me encantó, porque me parece que Esther además dijo cosas que no solo algunos a lo mejor no nos atrevemos a decir lo que pensamos, sino que creo que hay muchos que ni siquiera se atreven a pensarlo. Y me parece bien que uno, a pesar del amor que le tenga a la institución que habita, que de eso no hay ninguna duda y por algo estamos allí, tenemos muchas cosas que nos traen malestar. Pero yo pienso que la habilitación como analista está dada por cada uno de nosotros y a través de nuestros análisis y de nuestras transferencias a colegas con los cuales trabajamos. Es decir, que se está hablando de lo instituyente y de lo instituido. Yo creo que, a ver, las instituciones tienen sus reglamentos, pero que lo verdaderamente instituyente y habilitante en un analista sea el reglamento que sea, porque consideremos que por más que estemos transformando los reglamentos, no van a ser más que cambios, digamos, de alguna manera decorativos, porque la habilitación va mucho más allá de cualquier reglamento. O sea, creo que tenemos, cuando se habló de coraje, que tenemos el coraje de tener que aceptar que nosotros tenemos que instituirnos como analistas más allá de los reglamentos. Y en este sentido, ¿cómo habilitarnos como analistas? Porque lo que se hablaba era qué es lo que se transmite en una supervisión, qué es lo que se transmite en un análisis, que es la experiencia del inconsciente. Y ahí ya tenemos un punto en el cual si cada uno dijera lo que es el inconsciente, probablemente también estuviéramos hablando de cosas diferentes. Por eso digo que me parece que uno es el que se tiene que habilitar a través de los años y de la propia experiencia en ser analista y en ver qué efectos produce cuando uno transmite lo que uno supone que es aquello del inconsciente, que es lo que escucha. Yo pensaba que somos analistas en formación todos, absolutamente todos. Y cuando supervisamos, estamos escuchando el discurso que nos trae el supervisado. El discurso que trae el supervisado habita la transferencia que hay, el campo transferencial entre ese analista y su analizando. Por lo tanto, nosotros lo que escuchamos es lo que allí emerge del inconsciente de ese discurso. Y allí veremos, en cuanto a lo que tenemos para aportar y para decir, si ahí hubo algún efecto de transmisión del inconsciente. Yo creo que esto da para mucho más. Yo nada más quiero decir por ahora esto, pero me parece que son temas a seguir debatiendo, sobre todo qué cosa pensamos nosotros que es la transmisión del inconsciente. Bueno, les agradezco mucho el haber podido hablar. Bueno, gracias Lili. Bueno, no hay más anotados, me parece que nos queda tiempo para dar una vuelta por la mesa, volvamos a los 4 invitados. Lo que hemos querido resaltar es la importancia de la supervisión con todo lo que puede tener de obstáculo y de facilitación y de habilitación, ¿no? Para aquel que la transita, y por supuesto durante toda la vida, porque yo creo que aún los que podemos ejercer como supervisores, no dejamos de supervisar. Esta es una práctica donde uno la vive de un lado y del otro toda la vida. Y ojalá sea así, ¿no? Bueno, Luis, ¿querés comenzar vos? Dale. Para arrancar, porque además, como después de mí vino Cali y Fernando, me quedaron algunas cosas que ellos dijeron interesantes para comentar. Con respecto, Cali insistió mucho en lo instituido y en los reglamentos y el poder delimitar que tienen. Por lo que dicen, y yo pensaba, los reglamentos limitan por lo que dicen en sus textos, pero también por el imaginario.
lo que se le adjudica para someterse al reglamento, o también lo imaginario que se le adjudica para utilizarlo al reglamento para apoyar determinadas posiciones, ¿no? Muchas veces apelamos al reglamento como no se puede hacer el cambio porque el reglamento lo dice, ¿no? O a veces más todavía, ¿no? En esto de quién puede ingresar a la formación, ahí apelamos a la ley pública y entonces decimos, no, porque hay limitaciones para tener pacientes y ejercer en mi país el Ministerio de Salud Pública, yo qué sé. Eso es por eso me parece que tenemos que poder discriminar realmente qué cosa le agregamos al reglamento, ¿no? Con respecto, Fernando dijo muchas cosas interesantes. Yo quiero diferenciar una de las cosas, porque él usaba el término del deseo de ser supervisor, le llamaba a veces deseo de supervisor, y me parece que hay que poderlo diferenciar. Quiero decir, yo entiendo que el deseo de ser supervisor es el deseo, como el deseo de ser analista, es un deseo apoyado en el fantasma individual de cada uno que tendrá que ver con sus cosas y ahí se podrá colar el deseo de poder, ocupar el lugar de poder que alguna vez, de quien alguna vez estuvimos sometidos. Esto es individual, esto es de análisis de cada uno. El deseo de supervisar, yo lo encuentro más vinculado con la posibilidad de desplegar el deseo del analista, ¿no? Algo así como que el analista pueda encontrar un saber más allá de la identificación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la línea del deseo del analista, vinculado además muy de cerca con la idea de abstinencia. En este caso podríamos entrar, esto lo ha trabajado Cecilia, la abstinencia del supervisor, ¿no? Para poder ubicarnos en nuestro lugar y así como no satisfacemos el deseo del paciente cuando somos analistas, también manejar la demanda del supervisando para no hacer algo que puede lograr el analista por sí mismo. Con respecto a la frontera, Fernando creo que fue el único que lo tocó, pero vale la pena resaltarlo, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, que tenemos que revisar las ideas de frontera, ¿no? Y las fronteras internas también, con esto de lo que hacemos algunos y otros, y lo que hablamos acá, y después lo que vamos a poder llevar a los institutos. Y en ese sentido, me suena, por lo menos familiar, una cosa que traía Mónica, de la confusión que a veces entramos entre el instituto y la institución, ¿no? A veces se arman líos, ¿no? Y de ambos lados, y generan confusiones, que está bueno revisarlas y recordar que son cosas distintas. Por acá dejo ahora. Bueno, ¿quién de la mesa tiene ganas de seguir? Yo puedo, ¿sí? ¿Sí? Algunas cosas que se fueron diciendo y otras que se me quedaron en el tintero. Esta cuestión de la elección, de la elección del supervisor o de la elección del analista, ¿no? Lo entiendo como una... es como una... como un requerimiento cotidiano, así como cuando queremos elegir un modelo de zapatillas o qué tipo de factura nos gusta. Pero en lo que hace a aquello que hay que conseguir en la formación analítica, no sé si es un factor demasiado importante. Entiendo el papel de obstáculo que puede tener en las instituciones chicas y que entonces uno se vea muy constreñido
a cosas que le gustan. Ahora, elegir un supervisor no es garantía de que la supervisión funcione. Digamos, de lo que se trata en una supervisión es de eso, obtener algo que a uno lo habilite a ubicarse en el lugar de analista y poder conseguir sostener esa posición. Eso a veces pasa con alguien que uno eligió y a veces pasa con alguien que uno no eligió. Y no es garantía en ninguno de los dos casos. Me preocupa, y esto otro me parece que tiene que ver con lo que decía Mónica de las instituciones, ¿no? Respecto de las instituciones tenemos un lazo transferencial, ¿no? Y como dijo, tenemos amor por las instituciones. La transferencia es un lazo de amor. Entonces, siempre va a haber conflictos, como los ha habido habitualmente, tensiones entre los institutos y las instituciones, los ámbitos sagrados que se crean para un lado, para el otro y demás. Pero la cuestión es qué hacer con eso, cómo llevar adelante esas tensiones y cómo hacer que no compliquen lo que las instituciones tienen como función, que es capacitar analistas, formarlos como tal. Hay una complicación general que cuando se pone a los candidatos en esta situación de como poder protestar. Cortito porque ya tenemos poco tiempo. Sí, que cuando se pone a los candidatos en esta posición de poder protestar por la formación que reciben o por alguno de los efectos, creo que hay que tomar en cuenta que es que las instituciones favorecen eso por la idealización que generan en el ingreso, que necesariamente va a concluir en malestares, porque nunca las idealizaciones son lo que prometen. Entonces, yo creo que es un problema de la institución en un comienzo intentar acotar la idealización de lo que van a ofrecer. Último, no quisiera que la virtualidad, con todas las ventajas que hemos podido obtener de ellas y disfrutarlas, se conviertan en una nueva idealización. Los problemas que tenemos de los amores transferenciales institucionales sin resolver, no los va a resolver la virtualidad. No es encontrando analistas afuera que vamos a modificar lo que tenemos que modificar en nuestras instituciones. Insisto, las instituciones tienen que tener el coraje de decir claramente qué es lo que piensan mejor y llevarlo adelante, sin tener que coincidir con todos, porque de eso se trata la diversidad, y sin pedirle permiso a nadie. Gracias, Cali. Bueno, Carmen Cuenca había pedido la palabra, yo recién lo vi, así que Carmen, y después cierran Elisa y Fernando. Dale, Carmen. Bueno, tenemos 10 minutos para los tres, porque después nos cierran, ya ni siquiera depende de mí. Así que cortito los tres, dale. Bueno, me hizo gracias a todos los que escribieron cosas tan bonitas. Las candidatas especialmente muy valientes. Yo ya no soy candidato, ahora soy analista titular, pero siento que no he dejado de ser candidato ahora que estoy escuchando, no sé. Bueno, escribí esto, que el encuadre nos contenga sin apretar tanto que nos mate la creatividad, que el vínculo con los supervisores y analistas nos avive y no ahogue, que tengamos ganas de quedarnos y no de irnos. Y me pregunté cómo lograr esto. Y pienso con el análisis personal y con el contacto con los colegas de afuera,
que a veces nos permite pensar con un poco de distancia. Bueno, muchas gracias, Carmen. Bueno, ¿Elisa o Fernando? ¿Tienen la palabra los dos? ¿Quién va primero? Elisa. Dale. Vamos, Elisa. Sí, ahí, ahora sí. Realmente, bueno, creo que es una mesa que nos deja todavía muchos cuestionamientos y sobre todo que siempre se plantea lo que no funciona. Claro que hay cosas que funcionan, pero siempre nos planteamos lo que no funciona. Y como analistas en formación, yo creo que un poco no comparto mucho lo de Cali, que la virtualidad no podría resolver ciertos problemas, porque hay sociedades que son muy pequeñas, en donde no hay supervisores, en donde uno no tiene la posibilidad de elegir al supervisor y en donde el deseo del analista, en lugar de crecer, es como dejar la formación o desanimarse y empezar a ver algo como que uno hace porque lo tiene que hacer y eso no te hace crecer ni como analista, ni como persona, nada. Entonces yo creo que en algunas sociedades esto podría funcionar. Cada sociedad es diferente, pero creo que justamente es la solidaridad entre unas y otras es la que puede ayudar a fomentar el crecimiento de todos los analistas de formación y que esta formación sea realmente de crecimiento, de conocimiento y algo disfrutable. Entonces nosotros planteamos los problemas porque podemos, porque somos la voz, porque hay muchos colegas que se ponen en contacto con OCAL para poder transmitir sus incomodidades. Y bueno, nos toca esa labor hoy en día. Entonces, habrán cosas que estaremos de acuerdo, habrán cosas que no. El mundo va cambiando y bueno, es poder pensar qué es lo que se puede adaptar y qué es lo que no se puede adaptar, pero sobre todo tener en cuenta siempre el deseo que tenemos como ser humano más allá de los encuadres y las instituciones que están cortando a veces ese deseo y que no permite formarnos como deberíamos de estar haciendo. Bueno, muchas gracias, Elisa. Bueno, Fernando. Mira, intento un minuto porque Ricardo está pidiendo la palabra, Ricardo Carlino. Yo pienso que las formas son transitorias al espacio y al tiempo, son transitorias, toda forma. Freud advertía en Iniciación al Tratamiento de los peligros de la mecanización de la técnica. Yo insisto que también los peligros de la mecanización de una supervisión o de una formación. Yo en ese sentido propondría que frente al prefijo supervisión, uno pensara en el prefijo re, que es más psicoanalítico, revisar, reflexionar, repensar. ¿Sí? Re, es volver a. Y me parece que eso es importante. Y insisto, me parece que hay formas que son del espacio-tiempo y la contemporaneidad nos va cambiando. Dos, creo que las instituciones son deficientes para regular las relaciones humanas, ¿no? Eso es lo que dijo Freud en El malestar de la cultura, es decir, nunca vamos a encontrar la forma adecuada ni correcta, siempre toda forma va a generar de alguna manera un malestar. Y tercero, en relación al malestar, a mí siempre me preocupa, una cosa es el malestar, pero otra cosa es el miedo institucional. Yo veo instituciones donde el miedo es la forma de manejo de poder, la intimidación. Cuando estamos en eso, no estamos en instituciones psicoanalíticas, estamos en instituciones dogmáticas, ¿sí? En religiones, en instituciones militares, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, entonces, Carlino, para cerrar, no lo veo. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Bueno, voy a empezar, voy a ser muy breve. Cuando yo me inicié como terapeuta, todavía era analista, bueno, en formación, siempre pensaba en la mitad de la sesión, y si estuviera acá mi supervisor, ¿qué diría? Hasta que me di cuenta que el único psicoanalista que había en esa habitación era yo. Y a partir de eso, dije, yo tengo que esperar de mí, yo no puedo esperar del supervisor, si no está acá. Y uno con el paciente habla en el momento, no a referéndum de lo que piensa otro. Esto es lo que a mí me inspiró en mi trabajo como supervisor, de preparar a ese analista para que él piense lo que tiene que decir. No, yo puedo pensar lo que hablamos allí, pero no lo que él tiene o ella tiene que decir. Eso es tarea de esa dupla cuando está trabajando. Creo que
en Abdeva hemos acuñado otro término que se llama intervisión, ¿no? Es decir, mirar entre los dos el material clínico que trae, pero al analizante lo trae, no lo trae, trae lo que dice el analizante. Entonces, lo que se puede hacer es una conversación clínica con el que viene a supervisar, pero no para supervisarlo, no, para hablar sobre las inquietudes que va trayendo y las inquietudes que le surgen al supervisor y transmitírselas. Pero después, el que está trabajando tiene que trabajar con su cabeza. Cuando así no lo hace, el paciente se da cuenta que le está recetando el catecismo y no que está hablando desde sí. Y eso es inútil, es estéril, no sirve para analizar. Bueno, básicamente quería decir eso. Bueno, muchas gracias a todos. Yo quería decir una sola cosita, Cecilia, y cerrás vos, si querés. Solamente quería decir que les hemos pedido a los 4 expositores que nos envíen sus trabajos, porque teníamos idea desde la Comisión de Formación de hacer un dossier, con las otras mesas seguramente también, y todo lo que ustedes enviaron en el chat lo vamos a recoger, porque la verdad que no hubo tiempo de leer todo. Por suerte hubo gente que quiso hablar, así que eso va a ser recogido y la comisión va a trabajar sobre eso. La verdad que fue muy enriquecedor todo lo que surgió, así que les agradezco mucho. Y bueno, Ceci Rodríguez. Sí, buenísimo, buenísimo. Solamente quería como hacer una liga entre esto y nuestra siguiente actividad, pensando que de alguna forma me parece que nos confronta con la manera en que nos ubicamos como analistas, quienes llevamos o tenemos la función didáctica o somos supervisores, como que son cosas que me parece que siempre cualquiera, sabemos, puede tener puntos ciegos, y en el diálogo estar alertados de la gran responsabilidad que cada uno tiene. Creo, me gustó hace ratito cuando hablaban de instituciones y lo humano, que si bien nuestras instituciones hacen una marca subjetiva, creo que ahí también se juega la importancia de las singularidades, que es parte de lo que vamos a ver en el siguiente diálogo, porque sin duda, bueno, a mí me parecería difícil hablar de los didactas o de la didacta sino de la manera en que se ejerce esa función. Y me parece que hay quien la ejerce muy cabalmente desde un lugar asimétrico de autoridad, en el sentido de lugar, no en el autoritario, ¿no? No en el autoritario. Y cómo se va logrando que cada uno vaya deviniendo en esa autoridad de autorizarse a pensar analíticamente en este advenir. Entonces, bueno, solamente no quería dejar de dar esa opinión, la posibilidad, o sea, subrayar las singularidades dentro de las mismas instituciones, ¿no? Y que creo que esto toca, ¿no? Obstáculos, ¿sí? Por un lado, aperturas, y podemos pensar, ¿no? Que quizá ahorita estamos poniendo luces, ¿sí? Sobre algunos aspectos, luces y sombras, y que, bueno, invitarles al diálogo que sigue, precisamente este pasaje de antorcha, ¿sí? Va a estar buenísimo con Adriana Prengler, que vi que ya llegó después de un descanso, buenísimo, porque si hablamos de instituciones, bueno, poder conversar desde alguien que ocupa un lugar, ¿no? En la institución que nos alberga, IPA, y desde OCAL. Y creo que es un diálogo que nos concierne a todos, porque todos vamos en ese tránsito de pasaje de antorcha, ¿no? Y me parece que en este sentido, creo que también es conveniente pensar, ¿no? en lo que implica poder ejercer al mismo tiempo la función de supervisor o de analista didacta y estar abierto a ser supervisado y ser analizado, ¿no? Que me parece que esto es un aspecto fundamental que nos mantiene esa es una opinión que me parece que nos mantiene en que esto no es de una y para siempre, ¿no? Sino poder
reconocer que todos a veces necesitamos reanálisis y que siempre va a haber algún caso que tengamos que comentar, ¿sí? Entonces, ahí es donde creo que es esta cuestión que Aline, el presidente de ABC, hablaba en su plática del principio, esa ida y vuelta, ¿no? Donde vamos abonando en el diálogo. Bueno, quería solamente subrayar lo de las singularidades, invitarlos a tomarse un descanso y al ratito conectarse a este diálogo que va a ser muy interesante, y recordarles que el último panel que está marcado, el panel de cierre, están los nombres de quienes somos parte de la comisión, pero no porque vayamos a hablar nosotros, sino era nada más como para agradecer, pero toda esa hora va a ser para que sea el público el que tome la palabra, digo, los asistentes, que lo que cada quien quedó con ganas de decir, se pueda hacer un diálogo vivo en esa hora que tenemos. Entonces, que ojalá se queden y tomen la palabra sobre las resonancias de este encuentro. Bueno, era solo eso. Y encantado con los panelistas y discusiones. Bueno. Muchas gracias a todos. Muy linda. Ahora entramos. Muy linda. Chequen el programa, tenemos un ratito. Sí, híjole, están los diferentes horarios. A las 16:30 Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. O sea, en media hora es más fácil que decir todos los horarios. ¿Va? Descansen y nos reencontramos.